Muy bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Conversamos con Darío Dávalos. Él es especialista en temas de carácter energético que ahora son la moda en este país por los anuncios de apagones, por la subutilización de la refinería, por la baja producción de petróleo, etcétera. Dividimos pantalla para darle la bienvenida a Darío Dávalos y primero le consulto si me está escuchando, Darío. Y buenos días, Jimmy. Primero, gracias por su invitación y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. Oiga, vi con no poca preocupación uno de sus tweets que dice que todavía no se ha llamado a concurso para la compra de combustibles o ya se llamó finalmente en las últimas horas. Quiero decir, pues para la generación de la energía que está haciendo tanta falta. ¿Ya se llamó a concurso? No, a ver, ¿qué es lo que hace Petroecuador regularmente? Para llamar a un concurso, publica en su página web los términos para los concursos. Hasta el día de hoy eso no ha sucedido y era parte de lo que resolvió el ministro de Energía en el acuerdo ministerial que firmó el 3 de octubre. Entonces le dio 15 días, pero hasta la fecha de hoy todavía no llama. Es decir, estamos en emergencia, pero en buen romance no hay nada concreto todavía, ¿no? No, efectivamente no hay. Lo que ellos tienen que hacer es la importación de un producto que se llama diésel oil, que aquí se lo categoriza como diésel 2. Entonces, este producto lo que se hace es que lo destinan para generación eléctrica, en este caso para la época de estiaje. Lo que dijo un vocero de Petroecuador la semana anterior, que actualmente es el gerente, es que ese concurso debía haber salido la semana anterior. Sí, estamos hablando de alrededor de 2.2 millones de barriles de diésel oil, pero este concurso no ha sido aún presentado o publicado. Seguramente lo deben estar planificando porque en realidad no es algo tan sencillo de hacer, toma su tiempo, pero eso deja claro la negligencia de parte del Ministerio de Energía por no tener una planificación oportuna. Y le exige a Petroecuador prácticamente que haga más. Claro, a eso iba. Ha habido falta de planificación, por lo que no es difícil deducir que lo más probable es que sea inevitable que nos anuncien pronto apagones programados. Bueno, ya los vienen anunciando en la primera semana de octubre. Sí, eso prácticamente es un hecho. Entonces, todas las medidas que el ministro ha decidido tomar a partir del 3 de octubre, que son de carácter de urgencia, no van a poder ser implementadas en el corto plazo porque tienen que cumplirse una serie de procesos de contratación pública que no son fáciles y regularmente esos procesos saben caer. Esperemos que ahora no se caigan. Entonces, son medidas que no van a ser puestas en práctica inmediatamente. Esperemos que yo esté equivocado, como espero estarlo, y sea diferente las cosas, pero en la técnica, en los procedimientos, así funciona, lastimosamente. Oiga, la producción petrolera pues no crece como sabemos y también revisando sus anotaciones, esta importación de la llamada nafta de 95 octanos es muy costosa para el país. Apenas el 10% se utiliza como gasolina super premium. ¿Y el resto? Sí, el 10%, efectivamente, el 100% que importamos de nafta de 95 octanos para ser vendida, entre comillas, como super premium, solo se vende el 10% como tal, como este producto en el mercado. El 90% Petroecuador lo utiliza en las mezclas de la Extra y Ecopaís, básicamente. Allí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el país tiene una deficiencia de el octanaje en las gasolinas, en la producción de las refinerías. Entonces, necesita incrementar el octanaje y para eso ocupa este 90%. ¿El meollo dónde está? En que cuando hicieron el cambio de la importación de esta nafta, porque antes recordará usted que teníamos la nafta de 92 octanos y que hacíamos la gasolina de 93, que se vendía en el mercado. Argumentaron y dijeron que iban a traer esta nafta de 95 para venderla directamente al consumidor como super premium. Esto quiere decir que no pase por ningún proceso de mezcla con los productos de Petroecuador. Entonces, lo compran de tal cual, la venden tal cual, la compran en el Golfo de México. Pero resulta que la operación en sí es demasiado costosa para el país, porque seguramente existe una diferencia entre el precio de la nafta de 92 octanos con la de 95. Que la diferencia sea de $5 por barril ya es un montón de dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Petroecuador? Petroecuador tiene que dejar efectivamente al sector privado, como ya lo
plantearon en el decreto 1158 que puede atraer estas importaciones de nafta de 95 octanos para que ellos la vendan en los surtidores como gasolina superpremium. Salirse de ese mercado porque no le conviene a Petroecuador y replantear la importación de estas naftas caras por otras que le permitan subir el octanaje a 87 octanos, por ejemplo, de la gasolina Super y Extra. Claro, Darío, lo que usted quiere, a lo que usted apunta, me parece es a que debería, abrirse el abanico para que la empresa privada también pueda importar combustibles, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es el problema entonces? El precio, yo creo que es el precio, personalmente, porque tenemos un precio que ha ido creciendo en los últimos meses y también nos sucedió el año anterior cuando se publicó, cuando se dio la oferta de esta nueva gasolina. Entonces, a medida que va creciendo el precio, va disminuyendo el consumo. Al día de, el menor consumo que tuvimos este año fue de 89,000 barriles en el mes, si no me equivoco, fue entre marzo y abril. Entonces, ¿cómo puede usted importar como un producto que finalmente el consumo va recayendo, un producto que es caro? Ahora, sí, continúe, perdone la interrupción, continúe. Sí, entonces, sin duda el sector privado hace una evaluación de riesgo y de riesgo que eventualmente tendrán la razón de no importar porque es un mercado muy pequeño y no más puede costar en las operaciones logísticas de la rentabilidad que pueda tener. Pero el hueso se lo dejan a Petroecuador. Entonces, lo que Petroecuador tiene que poner en práctica es lo que las actuales autoridades han venido diciendo durante los últimos años, que el sector privado importa. Entonces, sí, hicieron el decreto 1158, entonces con ese decreto que está abierta la importación, ellos deben realizarla, ¿no? Y contar con el pago de tarifas por los alquileres de los tanques, etcétera, en Petroecuador para que puedan ser distribuidas en el país. Entonces, la idea ahí es que Petroecuador se salga de esa importación que le está costando actualmente entre enero y septiembre 853 millones de dólares. Es bastantísima plata. Oiga, eso es lo que le cuesta al país sostener ese consumo chiquitito de 10% en el sector automotriz. Claro, es increíble. ¿Y quién paga? Pero fíjese, Jimmy, perdón, ¿quién paga? Omar, buenos días. ¿Quién paga eso de allí? Eso de allí lo pagan los usuarios de la Extra, la Ecopaís y el Estado también a través de subsidios. O sea, Darío, en palabras claras y sencillas, que Petroecuador deje de importar para la Super, que hace tiempo no veo, cuando yo veo los carteles yo veo de la mitad para abajo, no quiero ver ni de la mitad para arriba. La Super está en 4.40 por ahí, David. Sí. 4.40 y no hay perspectiva. O sea, eso para mi bolsillo, eso es inalcanzable. Pero entonces, que Petroecuador deje de importar esa gasolina y que algún privado, si es que quiere mantenerla, lo haga. Esa es básicamente tu propuesta. Bueno, hay una parte del mercado que va a querer esta gasolina, pero la cuestión es que deben poner en práctica lo que ya han dicho, que el sector privado asuma esa importación. Sí, hay un problema en el tema del precio, etcétera, pero debe hacerlo. Ahora, la cuestión es que aquí esta gasolina tiene una especie de, entre comillas, subsidio fantasma, le llamo yo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo importar, fíjate, 100,000 barriles mensuales, sí, que es lo que en teoría consume el mercado, este pequeño mercado de super premium, a importar 1,000,000 de barriles o 300,000 barriles o 400,000 barriles. ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? Es la tarifa de transporte marítimo. Y regularmente puede haber una diferencia alrededor de 1.5 o $2. Darío, ¿qué hacemos con el resto de subsidios? ¿Los eliminamos como algunos sectores están impulsando? Con respecto a la Extra, al diésel, al gas, inclusive algunos sectores hablan sobre el subsidio al gas. Sí, yo creo que lo del subsidio al gas, eso ya está resuelto, no se va a tocar, lo han dicho varias autoridades. Bueno, el nuevo gobierno seguramente se mantendrá en esa línea. Caso contrario, siempre va a estar latente este tema de las movilizaciones sociales. En cuanto a los subsidios de los otros combustibles, ya hubo un pacto social inicial que se derivó a partir de las manifestaciones respecto a esa eliminación que se quería hacer. ¿Y cuál fue ese pacto? Hacer una focalización. Existió un proyecto, a mi criterio, ese proyecto lo lideraban personas que no tenían conocimiento sobre este mercado, sino más bien llevaban registros solamente con algo de registros de número de vehículos, algo del consumo, que es el Ministerio de Transporte. Es decir, deberían quitarle al Ministerio de Transporte esta focalización y pasarla a quien realmente tiene que hacerlo, que es el Ministerio de Economía, en conjunto con Petroecuador.
Darío, Entonces, tienen que renovar solo acabo la idea. Entonces, el nuevo gobierno tiene que renovar este pacto social para hacer la focalización de manera gradual. Entonces, ahora la gran incógnita es, si mientras yo hago esto, ¿qué debo hacer o cómo puedo solucionar que yo utilice tanto dinero en haciendo la importación de derivados? No, esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Para tal este efecto, tienen que revisar la política de importación de derivados. Entonces, una de las revisiones pueden ser, por ejemplo, esta que acabo de mencionar, que Petroecuador deje de importar esta nafta, opte por una nafta que le permita subir el octanaje de la extra y la super, o en su caso etanol, como lo hacen en cualquier otro país, que es de producción nacional, y pueda bajar estos costos, este dinero que destina a hacer esta importación significativa de la nafta de 95 octanos. Dejárselo al sector privado puede ser uno de los elementos. Darío, con tu conocimiento, y ya con eso saltamos a la parte eléctrica nuevamente, si en estos momentos se va a la focalización de los subsidios y se elimina para lo que es el común de nosotros, los que tenemos vehículos, ¿cuánto estaría, por ejemplo, un galón de Eco y de cuánto estaría un galón de diésel? Con los precios actuales, obviamente, más o menos. Sí, 2.40, alrededor de unos 3.50, porque hay que ponerle el margen de un poco lo que costaba la gasolina que quitaron, que era la Eco Plus. Ya, sí. 3.50 la Eco, y el diésel, ¿a cuánto subiría? Sí, sumándole, el diésel sí es un poco más, unos $4. Ajá. Sí, pero estos datos, sí. $4 el galón de diésel. Sí, $4 por el subsidio proyectado. El subsidio proyectado que hace Petroecuador es alrededor de unos $52. Va a depender mucho del precio en que compren el barril del diésel en el mercado internacional, que regularmente lo traen del Golfo de México. Pero, ojo, estos son datos que, bueno, ustedes me preguntan ahorita, pues no quiero que la población se asuste, pero sí va a haber un incremento. Al final, sí, el subsidio lo aplican como una medida de shock, porque así se llama esto, ¿no? Si eligen una política de shock, el día de mañana nosotros amanecemos y pues, el presidente saca un decreto y dice, ya no hay subsidios. Entonces es una medida de shock inmediata que la población va a tener que reaccionar de alguna manera. Uno va a restringir el consumo, que regularmente es lo que pasa, como el azúcar, ¿no? Y otros van a optar por hacer movilizaciones sociales, y cuando ya esté la asamblea van a optar por lo propio, por conocer los informes técnicos sobre los cuales se haya hecho esa medida. La otra es que haya una medida que corresponde a hacer una aplicación gradual. Es decir, yo renuevo este pacto social, que ya tenía sobre la focalización, que ahí había un planteamiento interesante que no eliminaba los subsidios por el nivel por la capacidad de los vehículos de cilindrada, y a otros sí. Entonces eso es una propuesta interesante en el plano técnico, y también deberían revisar esta política que te menciono. Ahora, la idea es que yo baje el costo de importación, ¿no? O el dinero que destina el Estado ecuatoriano para importar diésel y naftas. Entonces, diésel, una opción que también puede ser observada, pero podría ser importante e interesante en el sentido de que cuando vamos a comprar o que nos puedan entregar diésel de origen ruso, con ajuste de precio a las sanciones que puso la Unión Europea. Ya, ahora, Darío, volviendo al tema eléctrico, y como se le preguntaba ayer a José Alviar, que lo tuvimos ayer, las dos preguntas que está rondando a la gente, que a lo mejor se le complica este tema de la producción, la transmisión y todo esto, es, ¿va a haber apagones ya generalizados en el país? Y dos, ¿me va a subir el valor del kilovatio en la planilla, sí o no? ¿Tú qué prevés? Mira, lo del tema de los apagones, como lo dijo ayer su entrevistado, es algo que es bien difícil descartar por la situación en la que se encuentra el país. El estiaje. Estos decretos, exacto. Uno por el estiaje, pero más que eso es la gestión propia del ministerio. Es decir, ellos tenían ya conocimiento de todos estos temas entre enero y febrero, e incluso desde antes, pero esperaron hasta septiembre para hacer los informes. Recién en septiembre. Eso está aquí, en el decreto, en el acuerdo ministerial firmado el 3 de octubre de este año. ¿Sí? Recién en septiembre hicieron los informes la última semana y la siguiente semana declararon en emergencia. Entonces, que fue el 3. Y después hicieron otro alcance a esa emergencia, que fue ya decirles a las empresas eléctricas que ellos se carguen, ellos hagan directamente los procesos. Pero en todo caso, lo que el ministro está haciendo allí es tirarle el muerto
a estas empresas que deben resolver algo que ellos pues bien podían hacer a través de una planificación ordenada. Ahora, y que el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es recuperar. Darío, a ver, para poder salir de este hueco al que nos estamos aproximando necesitamos inversión, ¿verdad? Correcto. Pero me preocupa que ayer Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, envía, y cito el circular, dice, máximas autoridades de entidades del sector público, o sea, todo el sector público le envió el siguiente memo, en donde leo una parte pertinente que dice, el Ministerio de Economía y Finanzas no emitirá disponibilidad de recursos para nuevos proyectos de inversión. Ojo, de octubre a diciembre, es decir, ya cuando esté posicionado Daniel Noboa. Segundo, no autorizará incrementos presupuestarios en gasto corriente o inversión. No autorizará reprogramaciones de las cuotas de compromiso y devengo, salvo excepciones en el sector de salud, educación y bienestar social. Las entidades que no ejecuten actividades de la atención de emergencia decretada deberán abstenerse de planificar, programar y certificar. Básicamente te cerramos el grifo porque no damos para más. La pregunta es, si hay esta visión de gobierno, ¿no? O sea, ya no me alcanza la sábana para cubrirme, pero a la vez tenemos que hacer algo, por ejemplo, con las termoeléctricas, tenemos que hacer algo para poderlas reactivar y que funcione y no evitarlos, y con eso evitar los apagones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que si tenemos un ministro que no tiene sintonía con estas urgencias que está viviendo el país, el ministro debería renunciar y darle paso a quien pueda hacer las cosas y tenga una visión correcta de la situación que estamos viviendo. Imagínate que el año pasado también le cortaron el presupuesto a Petroecuador en más de 560 millones de dólares. Entonces, ahí también los técnicos tienen una justificación. ¿Cómo podemos subir la producción si nos cortan el presupuesto? Ahora, permíteme hacer solamente un símil en esto de aquí, una comparación. El año anterior, en Alemania, sí, cuando empezó la guerra en Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, Alemania decidió sancionar el suministro de gas natural de parte de Rusia. Entonces, esto fue en el mes de marzo. ¿Sí? Me voy a hacer un poquito de los meses atrás. En enero, ustedes recordarán que circuló en las redes sociales una imagen del ministro de Energía que le preguntaban también sobre el estiaje y él decía, bueno, que recemos a Dios para que llueva. Sí. Entonces, solo fíjate lo que hicieron los alemanes. Los alemanes no hicieron eso. ¿Qué hicieron los alemanes? Decidieron construir terminales para poder recibir el gas natural. ¿Sí? Y no hicieron 5. ¿Sí? Entonces, empezaron a inaugurar estas terminales a partir de noviembre del año anterior y entre enero y febrero de este año para recibir gas natural, porque no es una operación sencilla la recepción. Puede llegar el buque, pero ¿cómo descarga? Porque ya no lo pueden hacer a través del campo de Amistad. ¿No? Ustedes recordarán que había toda una discusión sobre un informe que hizo Petroecuador, los técnicos diciendo que había imposibilidad de recibir la descarga de gas natural a través de buques para poderlo enviar al terminal de Bajo Alto, donde están el almacenamiento y para hacer la distribución. Entonces, eso no es posible. Entonces, ahora le ordena el ministro a CELEC, haga todo lo necesario para que haya esta importación, correcto. A su vez, en un nuevo acuerdo dice, Termogas, importe usted, ya, rápido, hágalo pronto, y le dice, declara emergencia. Las emergencias duran 2 meses, 2 meses. Pueden renovarse, sí, pero 2 meses es mínimo. No. Alemania se demoró entre 6 y 8 meses en tener un terminal. ¿Se puede imaginar la locura de lo que están haciendo aquí o les mandan a hacer las instituciones que tienen que andar corriendo? Y son los técnicos de después a los que la Contraloría les pide explicaciones. Claro. ¿Qué van a decir los técnicos? Claro. Entonces, dése cuenta de la diferencia. Entonces, aquí nos mandan a rezar y allá toman una decisión planificada y ordenada. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque el ministro desde su posesión hasta el 3 de octubre, una semana antes, pasó negando la paternidad de las empresas públicas del sector energético. ¿Sí? Entonces, cuando le vino la prueba de ADN, ¿no? Decir, oiga, señor, usted sí tiene aquí responsabilidades, ¿no? Entonces, ahí decidieron, hagan los informes y saque los acuerdos de emergencia. Es decir, como 8 meses después. ¿Y usted cree que el ministro siempre ha dicho, niega la paternidad? No, yo no tengo nada que hacer con Petroecuador, por ejemplo, o CELEC. Esas empresas se mandan así solas, son autónomas. Pero que resulta que la ley de empresas públicas dice que el directorio de las empresas
está conformado también por el ministro, pues el ministro también podía haber allí. Ahora, y el ministro también tiene un viceministro de electricidad y tiene un viceministro de hidrocarburos a los cuales le podía delegar estas urgencias, como efectivamente ya lo hace, pero lo hace ya al final, en octubre. Muy bien, gracias a Darío Dávalos, analista de temas energéticos, por su comparecencia en un café con JJ. Muy amable, Darío, un buen día. Gracias. Muchas gracias. Dime que esté bien, buenos días. Bueno.